me impactó bastante. Y hoy quiero leerla, que la recordemos, y está en el libro de los Jueces, capítulo 8. Jueces, capítulo 8, Antiguo Testamento. ¿Ya se aprendieron los libros de la Biblia? Jueces, capítulo 8. Después del libro de Josué. Antes de Primera y Segunda de Reyes, entre Génesis y Apocalipsis. No, ahí ya está por ahí por Salmos usted, más atrás. El libro de Jueces, capítulo 8. Y vámonos al versículo 28. Dice: muerte de Gedeón. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza, y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, que vivía en Siquem, también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios, y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho con Israel. Yo no sé si recuerdan quién era Gedeón, qué pasó con Gedeón en esa época, ¿cierto? Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo que él iba a ser usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. No podían cosechar nada, medio cosechaban algo y ahí mismo llegaban los madianitas y los robaban. Gedeón en una ocasión dijo: pero es que yo soy el más pequeñito, mi tribu es la más pequeña. Pero Dios lo usó a él para liberar al pueblo de Israel, y mientras Gedeón, dice la palabra, mientras Gedeón estuvo vivo, hubo paz y no hubo quien se volviera a meter con el pueblo de Israel. 40 años. Pero resulta de que apenas murió Gedeón, el pueblo de Israel otra vez se volvió hacia los dioses de los vecinos y se olvidaron del Dios Todopoderoso que los había hecho libres. Y quiero que sigamos leyendo esta historia porque es poderosa, y aquí vamos a encontrar una enseñanza grande. En el capítulo 9 dice: Abimelech, hijo de Jerubbaal, o sea, hijo de Gedeón, fue a Siquem. ¿Quién
era Abimelech? Por eso leí la parte anterior. Hijo de una esclava. O sea, tuvo varias esposas, pero también tuvo un hijo con una esclava. Ese era Abimelech. Y dice, Abimelech, hijo de Jerubbaal, o sea, de Gedeón, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, o sea, a los tíos. Y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúnteles a todos los señores de Siquem qué les conviene más, que todos los 70 hijos de Jerubbaal, o sea, de Gedeón, los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre. Acuérdense de que yo soy de la misma sangre de ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelech, porque dijeron: él es nuestro hermano. Y le dieron 70 monedas de plata. Eso me hace acordar de la historia también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y le dieron 70 monedas de plata. Del templo de Baal Berit, o sea, del templo que habían construido a ese otro Dios, con el cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal, o sea, hijos de ¿quién? De Gedeón. Se escondió, pero Jotán, el hijo menor de Gedeón, o sea, de Jerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquem y de Bet-Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que están en Siquem para coronar como rey a Abimelech. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte. Y quiero que presten atención lo que él gritó: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo le respondió: ¿he de renunciar a dar mi aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: ¿he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles? Luego los árboles le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: ¿he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Por último, todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey a Abimelech? ¿Han sido justos con Jerubbaal, o sea, con Gedeón y su familia, y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes y, arriesgando su vida, los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado
contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho de Abimelech, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquem, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Gedeón, o sea, hacia Jerubbaal y su familia, que sean felices con Abimelech y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquem y de Bet Miló, que salga fuego de Abimelech y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelech. Luego Jotán se escapó huyendo hasta Ber. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Y en casita pueden seguir leyendo la historia de todo lo que sucedió, pero quiero que pasemos al versículo 52. En el versículo 52 dice: Abimelech se dirigió a la torre y la atacó, pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de molino y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelech a su escudero y le ordenó: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer. Entonces su escudero le clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios le pagó a Abimelech con la misma moneda. ¿Qué es lo que dice? Dios le pagó a Abimelech con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal, o sea, hijo de Gedeón. De lo que se siembra, se cosecha. Y seguimos con la misma tónica, ¿cierto? No hemos cambiado de tema. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué cosechamos? Hace muchos años, yo creo que como unos, no sé, por lo menos unos 20 años que yo escuché esta historia, no le había prestado atención y siempre me impactó esta historia sobre los árboles buscando su rey. Y quiero que miremos lo que dice ahí: la higuera, el olivo, la vid y el espino. Porque si ustedes miran a través de la palabra, siempre vamos a encontrar cosas muy interesantes. De verdad, con la higuera, en una ocasión Jesús iba con los discípulos, buscó fruto en una higuera y la maldijo, no encontró fruto, ¿cierto? Y al otro día se dieron cuenta que la higuera se había secado. Y hay muchísimas citas en la Biblia sobre la higuera. Hasta en Apocalipsis se habla de la higuera. Hay muchas citas bíblicas e historias sobre el olivo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchas citas bíblicas sobre la vid. Y de hecho, si miramos en el Nuevo Testamento, el Señor dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si no permanecen en mí, no darán fruto. ¿De quién es la responsabilidad de dar fruto? Estoy adelantando un poquitico al final, pero quiero que nos conectemos para que sepamos hacia dónde vamos. Nombran 3 árboles de los cuales dan fruto.
y ninguno quiso ser rey. Yo como me voy a poner a mecerme encima de ustedes. No, espere tantico, yo no tengo tiempo para eso. Pero apareció, le dijeron a la zarza, al espino, y dijo: vení para acá, así todos se me acogen a mí para que aprovechen mi sombra. ¿Cuál sombra? Y si no, que de mis espinas salga fuego. De los espinos no sale nada bueno. Que usted se puye, se arañe. Y quiero que vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 17. Yo creo que no tienen necesidad de buscarlo, ustedes lo saben de memoria, yo se lo voy a leer. Dice: así dice el Señor, Jeremías 17 versículos 5 al 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. ¿Será como qué? Eso dice la palabra. O sea, usted lee otra versión, dice: será como espino en el desierto. Entonces, si yo miro esto, présteme atención un poquitico, porque vuelvo e insisto, y si nos dan ganas de leer toda la verdad. Si yo miro nomás hasta ahí, ese pedacito, y dice la palabra que el que se aparta de Dios, el que no confía en el Señor sino en el hombre, es como una zarza. Entonces yo puedo ver, ¿cierto? En lo que estaban hablando ahí, 3 árboles representan ¿qué? El que confía en el Señor. 1, que es la zarza, representa ¿qué? El que no confía. ¿Estoy haciendo entender o no? No, volvamos a leer entonces. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. ¿Quién? El que no confía en el Señor será como zarza. La zarza representa ¿qué? Vuelvo y pregunto, pues los que no confían en el Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor aquí? Porque dice: así dice el Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Oído, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Bendito el que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Cuando le dijeron a la vid, cuando le dijeron a la higuera, cuando le dijeron al olivo que reinara sobre los otros árboles, ninguno aceptó y dijo: vamos a dejar de dar fruto por mecerme encima de los árboles. Y dice la palabra del Señor, primero, que el que no confía en Dios, sino pone sus fuerzas en el hombre, aparte de que dice el Señor: maldito, no tiene gracia, no tiene bendición el que confía en el hombre. Será como zarza en el desierto. Ahí tenemos 4 árboles. ¿Se acuerdan de jueces o ya nos olvidó? La higuera, la vid y el olivo, ninguno aceptó porque no quisieron dejar de dar fruto. O sea que yo puedo decir que esos 3 representan los que confían en ¿qué?
Porque aquí dice que nunca dejan de dar fruto. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Vuelvo y repito, los que no confían serán como la zarza que ofrece sombra, pero no la tiene. Aparte de eso, lo único, todo el que se acerca sale quemado, sale dañado, sale herido, muere. Los que confían en el Señor entonces dan buen fruto. Los que no confían en el Señor lo único que hacen es destruir al que da fruto. ¿Me estoy haciendo entender? La pregunta es: ¿qué hay? ¿Qué hay en mí? Al interior mío, de cada uno. ¿Qué hay al interior de Tatiana, de Francisco, de Gloria, de Jesús Alexis, de Jason, de Michael, de mí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué fruto producimos nosotros? Estamos por una posición, porque es que el que está dando fruto no piensa en una posición. Y yo, ¿cómo voy a estar pensando en una posición y dejar de dar fruto? Y dice la palabra que el que confía en Dios es como un árbol plantado junto a orilla del río que extiende sus raíces hacia el río, hacia el agua, y aún en épocas de sequía no deja de dar fruto, siempre está dando fruto. Y yo quiero que pensemos un poquitico qué somos nosotros, qué tipo de árbol somos. Los que se acercan a nosotros encuentran algo de fruto o salen dañados. Y cuando hablo de dar fruto no significa siempre económicamente, porque es que en la palabra del Señor no se basa en el dinero. Si miramos un poquitico los frutos del Espíritu, ¿cierto? ¿Cuáles son? Amor, paz, tranquilidad, regocijo, gozo, ayuda, hermano. Pero lo de la carne, ¿qué es? Pecado. Y el que se acerca sale dañado. Sencillo. Dijo el Señor un día en Mateo 3:7, lo encontramos, Mateo 3:7. Perdón, este no fue el Señor, este fue Juan el Bautista. Mateo 3:7. ¿Lo tenemos? Dice: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras. Juan era más tierno, lleno de amor. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Buen fruto? O si no, es cortado y arrojado al fuego. Yo sé que suena duro, ¿cierto? Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Y quiero que pensemos un poquitico en el olivo, ¿cierto? Usted siembra una mata de olivo. El olivo produce... ¿Qué produce el olivo? Usted llega y agarra la botella y pone en la rama y... ¿el olivo produce qué? Produce aceitunas, ¿cierto? Esas que se le echan a las yaquitas también. Algunos se las sacan, otros les parece deliciosas, ¿cierto? ¿Y qué se hace con esas aceitunas? Me hacen por ahí.
Hay que triturarlas. Hay que triturarlas. ¿Para que salga qué? Entonces, ¿el olivo produce aceite? No, el olivo produce aceitunas. Y del fruto, que es la aceituna, sale el aceite después de triturar el fruto. El fruto, lo que produce, tiene que ser triturado. ¿Se acuerdan que hace unos días yo les hablaba de cuando usted compraba una papa así grande, bonita, y la partía por la mitad? No estoy diciendo que todas, ¿cierto? Pero hay un gran porcentaje de papa grande que sale mala. Y por lo general, ¿cierto? Las amas de casa que ya son conocedoras, ¿cierto?, de experiencia de la papa, le huyen a la papa grande. No llena toda. No llena siempre toda la papa. No, y por lo general sale podrida por dentro. Entonces, vuelvo a lo mismo. No todo el fruto que se ve bonito es bueno. Y las aceitunas hay que triturarlas para poder que usted saque. No gramos. Y el Señor dijo: yo soy la vid. Y Pablo dice en Romanos, ¿cierto?, de las ramas del olivo, las originales y las injertadas. Las originales son el pueblo de Israel, las injertadas somos nosotros. ¿Injertados a dónde? En el olivo. ¿Y quiénes son los que dan fruto? Los que están injertados en el olivo. No, los dos, originales y injertados dan fruto. Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿El olivo da el fruto o las ramas? Se nutren del olivo y dan fruto. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero que nos metamos en la palabra. Yo doy fruto porque estoy injertado en el olivo. ¿Quién es el olivo? Jesucristo. Me alimento de la savia del olivo, doy fruto. Supongamos que doy aceitunas y ese fruto que yo doy tiene que ser triturado para que salga ¿qué? Aceite. Estoy haciendo entender. Ahora vamos a ver. Entonces, no lo hagamos con el olivo, hagámoslo con la vid. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que está pegado a mí da mucho fruto, ¿cierto? Yo soy una ramita injertada en la vid y tengo que dar muchas uvas. Yo no agarro, ¿cierto?, una botella y voy y la llevo a la ramita de la vid y me sale vino. No, hay que producir uvas y hay que machacarlas. En esa época se pisaban. La uva tiene que ser machacada, la uva tiene que ser pisoteada. La aceituna tiene que ser triturada. ¿Qué es lo que se tritura? El fruto. ¿Cuál fruto? El que usted y yo producimos. La pregunta es: ¿das aceite de oliva? Del olivo, pues. ¿Das vino de verdad? ¿Sí estás produciendo eso? No sé si me estoy haciendo entender. Yo vuelvo e insisto, un día se reunieron los árboles y empezaron a buscar rey y le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Ahora, ¿se merecía ser rey? Sí, produce el aceite de oliva. Con el aceite de oliva usted produce hasta luz, porque eso con el aceite de oliva era el que se utilizaba
lámpara. Y no era en cualquier lado, era que el lugar santísimo, el lugar santo del tabernáculo usaba aceite de oliva, como dice el dicho, extra virgen. La luz del lugar santísimo se producía con el aceite de oliva. Entonces, miremos lo que simboliza el aceite que yo produzco como fruto de mis aceitunas. Mi fruto al triturarse produce aceite. Mi fruto al triturarse produce buen vino. Y dijo el olivo, no voy a cambiar de estar produciendo buen aceite, buena aceituna para que se produzca aceite, aunque tenga que triturarse. ¿Usted cree que no era una buena opción? Y por fin voy a dejar de ver que trituren lo que yo produzco. ¿Usted cree que no era una buena opción? La vid, por fin van a dejar de pisotear mis uvas. Ahora soy rey sobre todos los árboles. Pero dijeron que sigan pisoteando mi fruto para producir buen vino, que sigan triturando mi fruto para producir buen aceite. Es más, si miramos la higuera, volvemos a lo mismo. Usted va y se come un higo, así sin cocinar, ¿a qué sabe? Yo no sé si lo han probado, es que sabe amargo. Es feo, esa es la palabra. Yo sí lo he hecho. Créanme que no me quedaron ganas de volverlo a hacer. Pero para que sepa a rico, ¿qué hay que hacer? Sancocharlo, no, sancochado sigue siendo amargo. Hay que cocinarlo y meterle candelita. Echarle azuquita al fuego. Ahí en Juan 15, ¿cierto? Juan capítulo 15, versículo 16. Son versículos muy conocidos, pero de verdad, créanme que si Dios los puso a ustedes aquí, yo espero que hoy salgamos bendecidos de este lugar con esa palabra. No hay nada rebuscado, son puros versículos conocidos. ¿Qué dice Juan 15, 16? Jesús, la vid de la verdadera. Juan 15, 16, ¿qué dice? Uno que lo lea en voz alta. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. No es que nosotros hayamos buscado al Señor, fue que Él nos escogió, nos injertó para que produciésemos ¿qué? Fruto. Y fruto bueno. Que perdure. ¿Fruto qué? Bueno y que perdure. Ahora retrocedamos un poquito, ¿está? Leímos el 16, ¿cierto? Quise leer primero ese, pero vámonos al versículo 1 de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Ustedes ya están qué? Limpios. ¿Ustedes ya están qué? Limpios. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Eso lo deja claro el Señor. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Dará mucho fruto. O sea, dará muchas uvas para que sean. No sé si me estoy haciendo entender.
A mí es el primero que el Señor me muestra siempre en cada palabra que cuando la preparo. Pero es que mire todo el trabajo a decir que no vale la pena, y que no sé qué, todo lo destruye, todo lo pisotea, todo lo agarra. Y ese fruto que se está produciendo, ¿qué sale de ahí? Hoy en día yo podría decir que ustedes son parte del fruto que el Señor me ha permitido producir. Y cuando el Señor los espicha a ustedes y usted siente que lo están pisoteando, que lo están triturando, ¿qué sale? Porque si de ustedes sale buen fruto, yo digo, si estoy encantado en la rama, y si no, créame que el Señor me saca lágrimas. Por eso el título de la palabra de hoy, fruto triturado. Cada vez que yo veo buen fruto, así esté pasando por dificultades, pero producen buen fruto ustedes también, y uno dice, valió la pena, va a empezar a salir mucho fruto y bueno. ¿Cuál? Si el vino representa unción, el aceite representa unción. Y yo vuelvo e insisto, o sea, si no es a través del Espíritu Santo estaríamos perdiendo el tiempo. Si nosotros no entendemos, cada uno de ustedes no tienen claro que es a través del Espíritu Santo, que es lo que fluye. ¿De qué? Del olivo original, que es el Señor, de la savia que nos nutrimos. No sé si me estoy haciendo entender. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué dijo el espino? Hagan, estén aquí en mi sombra, o si no, de mis espinas saldrá fuego. Y volvemos a lo mismo. Aún desde el Antiguo Testamento la situación de la palabra de Dios es clara. Señor vuelve e insiste en el versículo 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahora, si yo voy a Romanos capítulo 11, lo que les estaba comentando hace un momento, ¿cierto? Pablo vuelve y habla de lo mismo, pero habla del olivo. Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice en el versículo 17: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, o sea, del olivo original. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales,
tampoco las tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlo de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. ¿De qué está hablando Pablo? Del pueblo de Israel. Y dice Pablo, esas ramas fueron cortadas y nosotros fuimos injertados. Pero si no nos mantenemos en la bondad de Dios, si no dudó en cortar las originales, las que eran de él, el pueblo de Israel, no dudó en cortar. ¿Usted cree que va a dudar en cortarnos a nosotros? Y yo vuelvo e insisto, el apóstol Pablo nos da mucha claridad en el tema de pelea de muchos cristianos. Si la salvación se pierde o no se pierde, Dios no tiene ningún problema en cortar una rama. Y tampoco tiene problema en volver a agarrarla e insertarla nuevamente, así como los va a hacer con el pueblo de Israel. Después dice, vení para acá. Y dice el apóstol Pablo, si no tuvo ningún problema en cortar las ramas originales, ¿usted cree que va a dudar en cortar una rama injertada? Y dice, lo que tenemos que hacer es temerosos, ser temerosos. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Cuál fruto? Bueno, que perdure. Un fruto que al triturarse produzca ¿qué? Yo vuelvo e insisto, no hablemos de aceite porque es que nos empezamos a imaginarnos un momento allá, ¿cierto? No, buen fruto, fruto que dé vida. La pregunta es, ¿cada uno de nosotros damos buen fruto? ¿Qué hacemos diariamente? Cuando Francisco se sienta allá en su negocito, cada vez que pasa una chica, una muchacha, no sé quién, no sé qué más, ¿qué fruto da? De santidad, de unción. Porque es que al triturar la uva, al triturar la aceituna, dice que sale o buen vino o buen aceite. Y el vino y el aceite a mí me representan en la palabra del Señor ¿qué? Santidad, unción, verdad, bendición, vida. No sé si me hago entender. Donde yo me pare, en el trabajo, en la buceta, en la casa, en cualquier lugar, el fruto que se da o mata, o destruye, o genera vida y bendición. Por eso el título de la palabra es ese, fruto triturado. De alguna manera el Señor me permite a mí producir un fruto que dio vida y que generó vida en otros más. Y en el momento en que ustedes sean triturados, pues tendrán que producir fruto. ¿De cuál? ¿Produces vida en la casa Jason, en el trabajo, en todos lados? Tatiana, Michael, Jesús Alexis, Doña Gloria, Francisco allá sentado en su puesto de comercio. Se produce santidad, se produce vida. Se da buen consejo, se habla de la palabra del Señor.
quedarnos en una parábola, ¿cierto? En una representación. Sí, el olivo produce aceite. Si vaya, ponga la botellita allá al lado del olivo a ver si le sale aceite. No, hay que agarrar las aceitunas, hay que triturarlas, hay que hacerles un proceso para extraer el aceite. A la uva hay que pisotearla, o de la forma como se hace hoy en día, industrial. De igual manera tiene que pasar por ese proceso para poder sacar el jugo, llevarlo a barriles, estar un tiempo escondidas ese jugo para que pueda salir un buen vino. Y en cada proceso que Dios nos hace o permite por el que pasemos y que seamos triturados y que seamos aplastados, ¿qué fruto damos? O nos cansamos y decimos, ¿eso para qué? O vamos a dejar de dar fruto por cambiarlo por una posición y nos pase lo del espino. ¿Se conocen muy bien? Sí, se conocen muy bien. Cada uno de los que está aquí conocen bien cuál es el fruto. También, porque lo hemos hablado hasta el cansancio. El fruto del Espíritu, el fruto de la carne. Y dijo el Señor, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. No hay otra manera. O damos buen fruto, o destruimos al que da buen fruto, porque es que ni siquiera el espino produce un buen fruto o algo que dé fruto. No, daña, quema, acaba. Y dice, de modo ustedes no pueden hacer lo que quieran, o los guía el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? O nos guía la carne. No hay manera. No, es que yo estoy aquí como en el medio, ¿no? Que no, lo insisto hasta el cansancio. No hay manera de estar uno y decir, me quedo aquí. Así como el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús, o sea, se lo puedo decir en otras palabras, los que son del olivo, o le puedo decir los que son de la vid. ¿Me hago entender? Si somos ramas del olivo es porque ya hemos crucificado la naturaleza pecaminosa. Si somos ramas de la vid es porque ya crucificamos la naturaleza pecaminosa. Y vuelvo e insisto, se supone que las parábolas lo que sirven es para hacernos idea de lo que el Señor quiere hacer entender en su mensaje, o la palabra quiere hacer entender, Dios quiere darnos a entender. Y yo vuelvo e insisto, el olivo dijo, no, espere tantito, ¿cómo voy a dejar de producir yo mi aceite? Y la vid dijo, espere tantito, ¿yo cómo voy a dejar de producir vino? Él no producía vino, producía uvas que tenían que ser procesadas. El olivo no producía aceite, producía aceitunas que tenían que ser procesadas. Y tal vez todos necesitamos ser procesados de alguna manera para ver qué es lo que va a salir. Fruto del Espíritu, o vuelvo a lo mismo, o fruto de la carne, que destruye y es muerte. Y si usted mira desde Jueces, y estamos mirando Gálatas, y el Señor nos está hablando lo mismo. Abimelech decidió ser el espino, como lo dijo Jotán, su hermano menor, se lo gritó. Tantico, vamos a ver qué es lo que van a producir. Y si tienen tiempo en la casita, lean la historia completa y se van a dar cuenta cómo efectivamente toda la familia
que lo apoyaron, después se levantaron contra él y él contra la familia y empezaron a destruirse. La decisión fue de cada uno. Decidieron levantarse contra el que los había liberado. Lógicamente Dios por intermedio de él, pero había sido el instrumento. Me estoy haciendo entender. ¿Y cómo terminó? Destruido. 2 pueblos destruidos. Mala decisión. Decidieron ser espinos y no dar fruto bueno. ¿Estás ocupado de verdad? Si uno de verdad está ocupado produciendo buen fruto, créame que uno no está pensando en una posición. Yo estoy pensando en seguir dando buen fruto, independiente de donde me ponga el Señor. ¿Me hago entender? Es más, se me viene ahorita a la mente. Arrancamos en la Avenida Quinta, pasamos a Carora, pasamos al terminal, ¿cierto? Barrio Blanco, Avenida Séptima, Molinos, Villa del Rosario, pero donde vayamos, estamos pensando es en dar fruto. No importa, dar fruto. Fruto, no podemos cambiar eso por pensar en una posición. La vid estaba ocupada, el olivo estaba ocupado, la higuera estaba ocupado, el espino. De verdad me van a escoger como rey. Vengan a mi sombra. Dice la palabra así que produzcan frutos. Eso dice, continuamente ofrecer frutos de alabanza. Es más, creo que el domingo vamos a hablar un poquito de la alabanza, porque nos estamos olvidando un poco de la alabanza y de la importancia que tiene. Y hasta la palabra dice que produzcamos frutos continuamente de alabanza. Y también Proverbios dice que yo puedo, de alguna manera, vivo de lo que para vida o para muerte, pero produzco frutos también con mi voz, con mi boca, con mi lengua. Pero de alguna manera, por donde la mire, ¿qué estoy produciendo? Y lo que estoy llamado a producir, aceite o vino, ¿cierto? Que simboliza unción. Fruto del Espíritu, que al triturarlo, al molerlo, tiene que producir unción. No hay otra manera, no hay otra forma. Y yo quiero que cada uno, Jesús Alexis, Francisco, Gloria, todos los que están inclusive, miren este mensaje por redes sociales. ¿Qué producimos? ¿Qué producimos? Realmente lo que producimos al triturarlo, porque si ya eso vamos, también dice la palabra que todas nuestras obras serán pasadas por el fuego para ver qué fruto sale, ¿cierto? Yo no sé si a veces sienten eso, a veces que está siendo como muy triturado, ¿no? Que el Señor como que no me da un respirito, o muy machacada está haciendo Tatiana, o Jason.
Y a la final, aún en medio de toda esa trituración que producimos, ¿qué sabe de nosotros? Palabra de vida. O nos cansamos de generar vida y unción. Yo creo que sería bueno en verdad hablar con el Señor. Porque dicen que entre más triturada es la aceituna, mejor es el aceite. Lo mismo que la uva. Y entre más tiempo pasa allá en la oscuridad encerrado, mejor es el vino. Y tal vez nos cansamos a veces. Yo a ratos puedo decir lo mismo, me canso de sentirme tan aplastado y tan triturado. ¿Será que el Señor va a sacar buen aceite? ¿O no va a salir nada? Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia.